Y un tema que lo hemos hablado durante el último tiempo, que es el alza del gas. Se está estudiando una posible colusión de los distribuidores de gas, pero la verdad es que en los últimos 12 meses no ha parado de subir sin ninguna explicación, según lo ha señalado el presidente de los trabajadores del petróleo, Norberto Díaz, que nos acompaña esta tarde. Norberto, gracias por estar nuevamente con nosotros, porque la situación es angustiante para muchas familias y según ustedes, según los trabajadores del petróleo, si es que ENAP se hiciera cargo de la distribución, bajarían los precios. ¿Qué hay de cierto, qué hay de real que ENAP pudiese hacerse cargo también de la distribución del gas licuado y así poder ayudar a bajar los precios y a muchas familias chilenas que de verdad no dan abasto con esta alza constante? Bueno, lo que es evidente, ENAP produce gas, lo produce en sus dos refinerías y en San Gregorio, lo produce en San Gregorio en Magallanes, lo produce en Petrox, en Ex-Petrox, en Concepción, y lo produce también en la refinería de Aconcagua, de donde yo soy dirigente sindical, hoy día presidente de la federación. Porque la gente tiene que entender de que hay dos tipos de gas. Hay un gas natural, que es el que se trae, que acompaña al petróleo cuando uno perfora, cuando en los reservorios, y hay otro gas que es producto de un proceso químico, que es la mezcla del butano con el humano, que es lo que nosotros conocemos como LPG o gas natural licuado. Y aquí lo importante es primero señalar que la ANAP al año 2012, es decir, hace 9 años atrás, la ANAP controlaba el 52% del mercado. Y extrañamente, en los últimos 8 años, la ANAP bajó del 52% del gas licuado que se vendía a solo vender un 17%. Y eso no es una casualidad. Lo que hay que analizar es por qué la ANAP dejó de vender gas natural licuado y por qué los que eran gerentes de ENAP, Ricardo Cruzat, Julio Beltrán, Mario Basual, Max Jambía, el señor Wolf, el señor Errázuriz Cruzat, saltaron desde ENAP hacia la empresa Gasco y Gasmar, justo en el periodo en que la ENAP retrocedía en el mercado y entregaba el mercado del norte y el mercado del sur. Y sobre si la ANAP puede o no, la ANAP entrega gas. Las dos envasadoras de gas que existen en el sur de Chile, la de San Fernando y la de Linares, son de la Empresa Nacional del Petróleo. Hasta el 2010, la ENAP, desde Concón, abastecía a la región metropolitana y la refinería de Concón solo le vende a Lipigas directamente y no abastece a Santiago. Entonces, yo creo que acá, evidentemente, nosotros estamos convencidos que alguien se ha puesto de acuerdo para subir los precios, porque la gente tiene que entender que el kilo de gas, la Empresa Nacional del Petróleo, en sus plantas envasadoras de San Fernando y Linares, lo entrega a 556 pesos. ¿Puedo hacer una pregunta? O sea, 8.150 pesos. Norberto, ¿nos escuchan, Norberto? Se nos pegó la señal ahí. Justo el diputado Frío en Magallanes. Pinto tenía consulta. ¿El kilo? Claudio también. ¿Perdón? 8.550 pesos. 556 pesos el kilo de gas licuado. Ahí está, escuchando. Y 8.150 ¿El balón? Claro, el balón clásico. Yo tengo una pregunta solo para ilustrar el de 15 kilos. Que el de 15 kilos. A los telespectadores. Norberto, ¿me escuchas? Hola, Gonzalo, un gusto hablar contigo. Igualmente, saludo a todos los magallánicos y magallánicos por su intermedio. Yo quisiera pedirle que si puede ilustrar un poquito... Muchas gracias, hermano. Yo quisiera pedir si puede ilustrar a todos los telespectadores, porque la mayoría de los chilenos y chilenas, cuando piensan en ENAP, se imagina que solamente extrae gas o extrae petróleo de la tierra. Pero entiendo que ENAP también tiene un rol ante nuestro país de compra y distribución de petróleo y gas. Entonces, simplemente no tengo ningún... o sea, después voy a hacer un punto, pero quisiera solamente pedirle si nos puede ilustrar un poquitito con respecto a ese rol. Bueno, primero, ya creo que es claro para todos que existen dos tipos de gas que se consumen en Chile. El gas licuado de petróleo, que sale de las refinerías o se puede comprar en el resto del mundo, y es una mezcla de butano y propano. Y hay un gas natural que se trae por Quintero. También hay instancias de ENAP asociado con privados, que es lo que se conoce como gas natural. Pero es el que se compra. Se usa el gas natural es el que se compra envasado y que vemos en los balones de 5, de 15 kilos, es gas licuado de petróleo.
sale de un proceso químico de las refinerías o se compra en el extranjero. Eso es lo que sucede ahí. Lo que le han impedido a la ANAP desde la época de la dictadura, pero también en los 30 años de gobierno de derecha y de la concertación, es que la ANAP entre a la distribución minorista. Se lo han prohibido, se lo han negado en materia del gas licuado de petróleo y se lo han negado en el caso de las estaciones de combustible. Entonces, cualquier empresa petrolera es una empresa que está integrada, es decir, explora petróleo, saca gas, produce gas de sus procesos químicos, los distribuye y los vende al precio minorista. Aquí ha habido una política para pedir que la ANAP tenga estaciones de servicio de combustible y tenga estaciones para distribuir gas. Norberto, ¿la prohibición que tiene ANAP para hacer esto es de carácter legal o simplemente porque se han puesto de acuerdo ciertas autoridades en prohibírselo? No, yo creo que es porque se han puesto de acuerdo las autoridades de todos los gobiernos para que la ANAP no ingrese al mercado de los combustibles, para que no tenga estaciones de servicio que compitan con la Copec o con la Shell y para que no ingrese a molestar el negocio de Gas Valpo, o sea, de Gasco, de Lipigas y de Abastible. Entonces, cuando nosotros decimos aquí hubo un trasvasije de ejecutivos de la ANAP que estaban haciendo tremendo, brutal, o sea, no es posible que una persona que era gerente general de ENAP pase al tiro a ser gerente de Gasco. No es posible que el gerente de gas de ENAP, Mario Basualdo, haya saltado de gerente de gas de ENAP a gerente de Gas Mar, cuyos dueños son Abastible y Gasco, y que es una instalación que se hizo extrañamente al lado de la ENAP a finales de la dictadura en un negocio que era de la ANAP. O sea, podríamos decir que premeditadamente las autoridades que han estado en la conducción de la ENAP han evitado que la ENAP entre a competir con estos señores poderosos, Pérez Cruz en el caso de Gasco, Angelini en el caso de Abastible, porque la gente tiene que tome nota. El dueño de Abastible es el grupo económico de Angelini, es el grupo Copec. Y lo último que yo quisiera decirles para que ustedes tuvieran como dato de esta colusión política, la empresa nacional del petróleo tuvo la posibilidad, cuando Shell se retiró, de comprar 300 estaciones de servicio. Y bajo el gobierno de la concertación, siendo presidenta Karin Sponiansky, se le negó a la ENAP que pudiera comprar esas 300 estaciones de servicio, lo cual era una ridiculez porque mientras la ENAP, empresa estatal chilena, tenía 350 estaciones de servicio exitosas, las más modernas en Perú, no podía vender ese mismo combustible aquí en Chile. Entonces aquí ha habido una corrupción política que es muy grave. Cuando hablas de quién se lo negó, ¿quién se lo negó? ¿De quién estás hablando? Porque dices se lo negaron. ¿Quién se lo negó? No, en este caso, Karin Sponiansky, el directorio y el gobierno de la época impidieron que la ENAP pudiera entrar al negocio de la distribución de los combustibles. ¿Saben quién compró? No, miren, ¿sabes cuál era el argumento que se usaba? Y pecamos nosotros todos de ignorantes y de ingenuos. Decían que la ANAP no tenía competencias para tener estaciones de servicio. Es raro que una empresa que hizo Costa Afuera, que perforó en el Atlántico Sur, que hizo las plataformas que están en el mar, que refina, ¿saben que distribuía en Perú con éxito además? Complejos químicos. Pero no puede echar no puede echar una bomba acá. Pero no la pero no puede vender un completo. Y ustedes entenderán que no hay nada más complejo que Petrox y RPC. Son las plantas químicas más complejas del país. No hay nada que se compare a aquello. Cuando tú nos haces esta explicación histórica de cómo se ha ido degradando el rol de ENAP, nos gusta entender con nombre y apellido, con fecha. ¿Cuándo se tomó esta decisión? ¿Bajo qué gobierno? Bueno, todos los gobiernos reiteradamente se han enfrentado a los sindicatos cuando los sindicatos hemos pedido entrar al negocio de la distribución del gas. Hay distintos momentos en donde se saca a ENAP del negocio. Yo diría que hay un primer momento, que obviamente es en la época de la dictadura, pero hay un momento que es muy clave. Gasco recibió en condiciones muy especiales el año 80 el abastecimiento del gas natural en Puerto Natales y en Punta Arenas. Y yo quiero recordarle a la gente que nos está escuchando que las instalaciones domiciliarias de gas
en Punenas, en Natales y en Porvenir fueron construidas por los trabajadores de ENAP, fueron construidas por Croata, Chilote, Magallánico. Trabajadores de la ENAP instalaron toda la red domiciliaria de gas en ese minuto. Casualmente, en medio de la dictadura del 80, la dictadura le entrega este negocio a Gasco. Y luego, creo yo, bajo los gobiernos de la Concertación y gobiernos de Piñera, claramente se le ha impedido que ingresen. Ahora, acá hay una cosa que es muy clara. En el gobierno de Sebastián Piñera, número 1, se vendieron las estaciones de Perú porque nos decían que era un mal negocio cuando eran exitosas, y por otro lado se retrocedió en el negocio del gas licuado de petróleo. O sea, anoten esta cifra. El año 2012 la ENAP vendía el 50% del gas de balón, del gas licuado que compra la gente. Hoy día la ENAP vende solo el 17%. Retrocedió en un periodo en donde, mientras la ENAP retrocedía, los negocios los ganaba Gasco. Ya, mientras entonces, los ganaba Gasco, qué ya. Entonces han sido, qué casualidad que llegaron los mismos gerentes de gas a ENAP. Entonces, Norberto, han sido todos los gobiernos desde la dictadura en adelante que poco a poco le han ido dando un golpecito a la ENAP. Minimizando. Y exactamente, jibarizando. El diputado Winter tiene pregunta para usted, Norberto. No, tengo un comentario. No pregunta. Que Norberto haga el suyo y después yo hago el mío. Me parece. Norberto, te escuchamos. No, por favor, adelante. Tú nos pasa palabra, muchachos, vamos. No, voy. Lo que pasa es que hay un concepto que en Chile se introdujo y se introdujo mal, que existe en todo el mundo, o en todo el mundo capitalista, por decirlo de alguna forma, que es el concepto de la puerta giratoria. Por alguna razón en Chile, desde una franja de Joaquín Lavín hace muchos años, se le llamó puerta giratoria al hecho de que los delincuentes salían de la cárcel muy fácilmente porque había leyes muy garantistas. Entraban y salían. En todo el resto del mundo, el concepto puerta giratoria existe y es motivo de álgido debate en la política. Pero puerta giratoria se le llama al fenómeno en el cual personas que están en el lado del regulador pasan al lado del regulado, como en una puerta giratoria, generando un daño, un vicio a los mercados y a la regulación misma. En Chile hubo una ideología, y esto es muy importante porque cuando la gente dice que la ideología es una lata, que la gente puro pela, etcétera, todos los gobiernos de la historia de nuestro país, todos han gobernado inspirados por alguna ideología. No hay ninguno que solamente cuando dicen yo no estoy por ninguna ideología, solo por los intereses de la gente, eso es mentira. Y no estoy diciendo que sea algo malo, porque cuando uno dice cuál es la mejor forma de ayudar a la gente da respuestas distintas. Hubo una ideología que gobernó Chile desde 1979 hasta hoy día, que consiste en que mientras menos se meta el Estado en la economía, mejor va a estar el país. No hay que meterlo en nada. Siempre es mejor que se salga porque no tiene las competencias, porque no es bueno, porque no es sano, porque le hace mal, etcétera, etcétera. Y eso genera un problema y voy a poner algunos ejemplos. En los años 80 se hizo una ley que decía que la Universidad de Chile no podía tener sedes regionales. Eso, obviamente, todos los que trabajaron en esa ley después invirtieron plata en el negocio de las universidades privadas regionales. No es bueno para el país que quienes están regulando la minería después sean gerentes de las empresas mineras. No es bueno porque tienen intereses contrapuestos. Les voy a poner un ejemplo súper concreto. El director de un hospital público, o mejor dicho, el director de una clínica privada o el dueño de una ISAPRE, le conviene que el sistema público de salud sea malo, porque más chilenos y chilenas desean emigrar al sistema privado. Por lo tanto, no puedes tener a cargo del sistema de salud pública a una persona que en su bolsillo matemáticamente le conviene que aquello que él dirige no ande bien. Claro, pero... No puedes tener a gerentes de inmobiliaria en el directorio de Metro, porque se enteran antes de cuáles terrenos van a subir de precio. Lo voy a poner un ejemplo más concreto para que la gente lo entienda en la casa. No puede ser que la persona que decide que todos los automovilistas tienen que tener un chaleco amarillo en el auto, también sea la persona que tiene intereses en la venta de chaleco amarillo. Entonces, la atención que quiero llamar es que hay muchos funcionarios públicos que dicen, hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer. Los funcionarios del Ministerio de Vivienda, yo he tenido reuniones con ellos que me dicen, dicen, nosotros somos arquitectos, somos constructores, etcétera. Si nos dejaran construir, no podríamos construir todas las viviendas sociales del país, pero le generaríamos un impacto al mercado. De alguna forma apuraríamos al mercado, apuraríamos al diputado. Estamos de acuerdo. Es muy importante. No, perdón, no estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo. No, puede ser que yo y tú. Exacto, estoy de acuerdo con usted. El problema profundamente política, en donde hay gente que estrictamente considera
que es malo que el Estado tenga cualquier participación en la economía. Pero vamos a este tema. Perdón, un segundo, Julio, espérate. Lo que pasa es que, estamos de acuerdo, diputado, en ese diagnóstico. El tema es que cambiamos de folio el 90, supuestamente íbamos a cambiar este país, y nos dimos cuenta que la ideología que se mantuvo era la del político pasándole el sombrero a los empresarios. Y la situación no varió. Y estas empresas estatales, que hoy día serían de grande beneficio para los chilenos, igual las fueron degradando. En gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría. Con todo el respeto del mundo, con Piñera 1. Yo dije del 80 hasta hoy y no hice ninguna hasta hoy, sí. No hice ninguna distinción importante. Creo que Bachelet, incluso reforzando el tema. Creo que el gobierno de Bachelet 2 pudo tener una mirada distinta, pero en general la ideología se mantuvo. Y después se destapa el escándalo del financiamiento de la política y uno dice, claro, ahí está la madre del cordero. Mira, estamos con el economista Alejandro Ursúa. Alejandro, el analista económico. ¿Cómo ves la situación tú desde tu perspectiva profesional? ¿Tú crees que ENAP podría volver a distribuir el gas? ¿Cuál es la verdad, tras los ojos de una persona desde el mundo de la economía, de lo que pasa en Chile con el mercado del gas? ¿Coincides con el análisis de don Alberto? Tu audio. Sí, yo la verdad quiero evitar caer en juicios políticos, pero la verdad que creo que el tema ideológico, como es ahí el diputado, que la verdad podemos compartir o no compartirlo, creo que ya eso te daría otra cosa. Yo personalmente creo que efectivamente el Estado podría tener, ¿no es cierto?, a lo mejor una actuación como ente regulador, como catalítico de los precios, y podría ser eficiente. Cuando estamos hablando de un escenario como este, efectivamente estamos hablando de un mercado que es oligopólico, ¿vale? Es decir, técnicamente tengo muy poco oferente para un mercado muy grande. Yo obviamente yo lo considero como un producto de primera necesidad, ¿no es cierto?, los gas que me permite calentar, ¿no es cierto?, y cocinar y calentar el agua, etcétera. A lo mejor quizás falta un poquito más de regulación por parte del Estado, y si no, también está la posibilidad que plantearon Alberto de que efectivamente son productores, a lo mejor ampliar esta red, pero efectivamente como un actor más que me permita regular a lo mejor y catalizar un poco el tema del precio. Yo creo que siempre los mercados, a la medida que van teniendo transparencia, Eduardo, van a entregar un mejor resultado, ¿ya? Pero es que ahí, Alejandro, te puedo hacer una consulta, porque finalmente lo que están postulando los trabajadores del petróleo con su presidente Norberto Díaz es que si ENAP distribuyera el gas, los precios podían bajar. Ellos dicen, a nosotros el kilo en la planta de gas licuado cuesta 556 y el balón de 15 kilos, que era el más consumido hasta ahora, que lamentablemente la gente está comprando de 11 porque la verdad es que los precios son altísimos, es de 8.150. En promedio, en la capital, no le estoy hablando en zonas extremas de nuestro país, sino en la capital, porque en zonas extremas esto aumenta muchísimo más, cuesta 23.500 pesos. Lo mismo que ENAP vende a 8.150. Entonces la lógica no dice que si ENAP comienza a meterse en este mercado de la distribución, ¿tendería a bajar los precios de la competencia? Sí, claro, Julio, en ese sentido yo creo que es importante. De hecho, por ejemplo, tiempo atrás, cuando salió el tema, por ejemplo, de las políticas, también, ¿no es cierto?, el escándalo de la regulación de los medicamentos, de las farmacias, de la regulación de las farmacias, que inclusive, ¿no es cierto?, fue penado penalmente, ¿no es cierto?, fue castigado penalmente. Si el Estado, ¿no es cierto?, funciona como te decía yo, como un ente, ¿no es cierto?, catalizador. O sea, mira, en Apple el kilo lo venden esto, hay que recordar que tenemos costos de envasado, costos de traslado, costos, ¿no es cierto?, de mano de obra, etcétera. Subiría, pero Alejandro, o sea, tú dices ya, tenemos mano de obra, distribución, hay otros costos asociados, o sea, no sería en 8.150, pero podría ser 14.000 pesos, no 23.500, o sea, por lo menos 10.000 pesos yo creo menos. Julia, en el sentido que todos los elementos me permitan entregar una mayor transparencia al mercado, cosa que el consumidor pueda tener mayor cantidad de alternativas y como consecuencia también puede ser una compra más informada, bienvenida. Esa es mi postura. Yo creo que efectivamente el día la concentración es un elemento que le ha ido quitando, ¿no es cierto?, competitividad a la economía chilena, y un elemento también importante a analizar. Si efectivamente a lo mejor la empresa nacional del petróleo está en condiciones, ¿no es cierto?, de abastecer de demanda estos productos a un producto más bien domiciliario y entregarle algunos antecedentes, bienvenido sea. Yo creo en el sentido también mayores elementos que tengan mayor transparencia, que a lo mejor funcionen como un ente regulador para que los precios efectivamente sean competitivos, para mí es una buena noticia. Norberto, ustedes han hecho el ejercicio de cuánto, si ustedes en ENAP distribuyeran el gas licuado, usted dice, vale 8.150 el balón de 15 kilos. ¿En cuánto podría venderse en el mercado? ¿Han hecho ese ejercicio de calcular en cuánto podría bajar para aliviar un poco la carga a las familias chilenas? El audio, Norberto. Hay que activarlo.
No te escuchamos, no lo Se nos está escuchamos. hablando con nosotros. Perdón, ahí sí. Sí, ¿Se ahí lo escucha? escuchamos. ¿Se Sí, escucha? fuerte y Ahí sí, claro. perfecto. Ok. Ese cálculo le corresponde a la ENAP y yo creo que es la ENAP la que tiene que entregar en los próximos días un cálculo razonado y estudiado. Lo que sí es evidente es que los precios del gas deberían bajar por lo menos en un 50%. La Fiscalía Nacional Económica... La Fiscalía Nacional Económica ha señalado que estas empresas, Abastible, Gasco y Lipigas, en el caso de Gasco y en el caso de Gasmar, que es la que trae el gas licuado de petróleo desde el que no refinan, el que no damos de Petro o de Concón y que traen desde afuera, han tenido puros gerentes de ENAP que han saltado inmediatamente, ni siquiera han pasado por otro lado. Norberto, dame un segundo para que la gente entienda. O sea, lo que tú postulas, lo que ustedes postulan, es que el balón de 15, que hoy día van a la distribuidora más cercana y compran en el precio más barato 23.000 pesos. Si ustedes distribuyeran el gas licuado... 30.000 en Castro y Chiloé. No, por eso dije, zona región metropolitana, no, ni siquiera en Aysén una locura. Pero estaría costando 11.500 pesos, o sea, en vez de 23.000 pesos, 11.500 pesos. Alberto. No, cuando yo rebaja del 50% sobre el margen adicional que ellos han hecho, es decir, si me siguen, si la ENAP con 566 pesos gana plata con el gas licuado de petróleo. O sea, nosotros vendemos en San Fernando y en Linares y en Concón a Lipigas a 550 o 560 pesos. Con eso la ENAP no pierde plata. La ENAP gana plata con eso, saca su rentabilidad. Supongamos que los pequeños distribuidores pudieran tener un margen de 3.000 o 4.000 pesos, como es el que aparentemente tienen. Bueno, entonces estamos hablando de que un balón de 15 kilos no debería superar los 12.000 o los 13.000 pesos. Claro. Y aquí lo que hay es que tenemos cifras que alcanzan los 21.500 pesos. Y perdónenme que agregue un punto. ¿Cuál es nuestra molestia? ¿Cuál es nuestra rabia? ¿Cuál es nuestro dolor en esta materia? El gas licuado de petróleo es un gas que usan los más pobres. Los más ricos no usan gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo en los países de la OCDE se usa para parrilladas, se usa para los campings, se usa excepcionalmente. Claro. Que en los países desarrollados hay gas natural como en Punta Arenas y Natales. Acá, ¿quién usa gas natural? En la zona oriente de Santiago, los barrios modernos y acomodados, y el gas natural va a las industrias. El gas licuado de petróleo lo usan los pobres, la clase media chilena. Por tanto, este abuso es un abuso que tiene que investigarse profundamente. Y permítanme un segundo punto, si me lo permiten, a propósito de la labor del Estado. Ustedes han escuchado al ministro Llobet cacarear mucho sobre el hidrógeno verde y señalar que en nuestra Patagonia vamos a llegar a producir al 2050 el 13 o 15% del hidrógeno que el mundo va a producir. Bueno, ¿por qué no le preguntan por qué dejó ENAP afuera? La planta piloto de hidrógeno verde que está llevando adelante Siemens y Enel cuesta $50 millones. ¿Qué costaba que la ENAP pusiera $10 millones en la planta piloto? Si es que este año la ENAP va a tener utilidades que van a alcanzar los 150 o 200 millones de dólares, por ejemplo, aquí lo que ha habido es una decisión política de Juan Carlos Llobet y de Sebastián Piñera para dejar a la ENAP marginada del hidrógeno verde. Entonces, cuando antes nos decían, hace 10 años, que va a llegar un día en que van a vender hasta el aire, bueno, en Magallanes este gobierno está vendiendo el aire, está vendiendo el viento, está vendiendo nuestras reservas de agua con una materia y con una planta química que, por Dios, para la ENAP sería un chiste manejarla porque es un proceso básico el generar hidrógeno verde. Entonces aquí, de nuevo, todo el mundo se pone de acuerdo para que la ENAP no esté en el hidrógeno verde. Y cuando el hidrógeno verde sea potente, después nos vamos a preguntar por qué no está el Estado. Bueno, el Estado no está porque alguien prefirió que este negocio lo hicieran los privados.